Galaykushunna kayachakuyninchita kushi kushila mana piñakuyla pao ima yachananami kaykanchik kimsa yachana o kimsa yachana profesor 3 lecciones pero recuerden esto sería la cuarta. ¿Por qué la sesión de introducción no lo voy considerando como sesión? Porque es de manera general y esa tercera sesión ya va respondiendo a las actividades que nosotros realizamos de acuerdo a la rúbrica del dominio oral. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Para ello voy a pedir su atención por favor de cada uno de ustedes y en lo posible ir participando para que nuestras clases sean más fructíferas, más placenteras y se pueda ir haciendo un buen trabajo. Ahora galaykushunna kushikushila chaypaga rika tishaiki imatami kanankunaga yachakuykanchik. Rika kanku manaku wilapayamay, rika kaykanku manaku wilapayamay. ¿Se observa? ¿Qué dice? Me dijo Cami. Me dijo Cami, maestra. Kushiko, kushiko. Lewu, rika kan. Kanan rika kaykan, ¿no? Allí. Ahora yachakoqkuna galaykushun ari kay kimsa yachanancita. Noqapa hutay kaykan Leni Ramos Corne. Noqawanmi yachakuykanchik imanomi chay tupukuy kaykan, imanomi tupukuqninchikpis tapumashun chay rimay tapukuychu o rimay tupukuychu. Gonga shunchu noqanchikqa aruykanchik ñawpaqwanmi Ugelia Wilkawanmi nirkurpis lapan yachachikuq kay wanu kusuyupita yaykaykamun. Noqa kushishmi galaykuqa yachakuyninchita lapaykikuna no. Qamkunapis kushishlami galaykuyanki kay yachakuyninchita. ¿Todos estamos felices o no? ¿Estamos felices, contentos de iniciar nuestro curso, sí o no? A ver, vamos a activar nuestras cámaras. Los que podemos, activamos nuestras cámaras, por favor, a ver, para ir conociéndonos. A ver, vamos, a ver, ¿cuántos se atreven? Muy bien, Inocente, muy bien, Lía, Sonia, Alicia, Mirta, perfecto, Luz, Maribel, excelente, muy bien, Sofía, Azucena, Febe, Luzneide, Yomelia. Yomelia está en su residencia, muy bien, Mónica, Liz, un gusto poderlos ver a todos. A ver, por aquí no hay muchos, por aquí tampoco, ya estamos. ¿Cuántos estamos en sala? Ya hemos llegado al tope. Eso es lo bonito. Muy bien, Alan, un saludo. Igual Rudel, un saludo. Muy bien, a todas, estimados colegas, un saludo desde aquí, desde Huánuco. Ya estamos en Huánuco, ¿ya? Desde aquí estamos transmitiendo nuestra lección. Muy bien, ahora sí, para que fluya mejor, cerramos nuestras cámaras para ir escuchándonos mucho mejor. Muy bien, entonces vamos a ir viendo en esta oportunidad nuestra lámina de hoy. A ver, vamos. Kimsa yachana, rimaita yachakushun. Rúbrica de dominio oral. No se olviden, rúbrica de dominio oral. ¿Cuántos criterios tenemos, estimados colegas? ¿Cuántos criterios? A ver, vamos recordando. ¿Cuántos criterios tenemos? Ya le estoy ayudando. ¿Cuántos criterios tenemos? Pizca. Pichka, sokta. Pizca. Pichka, sokta. Sokta. Kananwataga, ganchis, criterio nishigan mikanga. Pizca. 7 criterios va a haber en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que voy a presentar a continuación. Ganchis. Ajá, ganchis mi kanga, ya, ganchis mi kanga. Ganyan wataga sohta la mi carga. Kanan wataga ganchis na mi kanga. Ya chachiko hikamga, ima nota tsaita musianki, ni tsay especialista ministerio pita pismana mi tsaitaga riman rachtsu. Ima no mi musianki. Es que lo que hacemos es vamos deduciendo, vamos comparando las evaluaciones que vienen desde los años anteriores y a la vez vamos viendo, ¿no?, cuál es su mejora y a la vez siempre estamos escuchando a los cursos, a las capacitaciones que dan pues nuestros colegas del Ministerio de Educación.
Entonces, como dan esos cursos, nosotros tenemos que estar también atentos porque un mínimo o una mínima modificación, nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Para qué? Para ir dándonos cuenta cómo tenemos que ir socializando con nuestros colegas. Recuerden que un mes atrás hubo una socialización de parte del Ministerio 1, evaluando y sobre todo mostrando cómo hemos ido avanzando en cuanto a la implementación del EIB y cómo se ha ido avanzando en este caso con referencia a la evaluación oral y escrita. Lo curioso de todo esto es que se ha ido avanzando bastante en el tema de la oralidad. Ah, profesor, en el tema de la oralidad se ha avanzado bastante, pero en la evaluación escrita un montón de personas han ido bajando. O sea, no hay mucho dominio escrito. Por eso es que muchos colegas se desesperan, ¿no? Nos dicen, profesor, vamos con los cursos de escritura. Y nosotros normalmente estamos trabajando pues con nuestros colegas el curso de escritura y lo hacemos con bastante compromiso, con bastante voluntad. Y con ustedes también vamos a hacer este trabajo con los que desean, vamos a continuar el trabajo y ya les vamos a ir enviando la notificación a través de su WhatsApp del número que dejaron. Y gracias también por mostrar pues esas ganas de seguir aprendiendo nuestro quechua. Entonces les decía, estimados colegas, que siempre nos tenemos que ir actualizando y viendo cuál es la mirada que va tomando el Ministerio de Educación. Entonces, en función a esta mirada es la que nosotros vamos dando a conocer cada uno de estas rúbricas y sobre todo los criterios de evaluación. Por eso es que cuando hacemos los simulacros, nosotros lo hacemos como si estuviesen dando ya su evaluación. Y muchos colegas, los que nos siguen año tras año, han ido mejorando pues su evaluación. A diferencia del año pasado, que muchos colegas han bajado pues su puntaje ya por errores de impresión, por errores de cambiar la respuesta, por todo ello, ¿no? Porque el curso estaba dirigido tal como te iba a solicitar el ministerio. Hasta aquí, por ejemplo, nosotros hemos ido aprendiendo en la sesión anterior. Esto es lo que hemos ido aprendiendo nosotros en la sesión anterior. ¿Recuerdan? Estos criterios. Interactúa. Esto ya estoy súper seguro que todos ya lo han hecho muy bien. Ya el interactúa. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando, por ejemplo, el criterio 5, 6 y 7. Porque todo esto es un paquete, ¿no? Todo esto es un paquete. ¿Qué quiere decir esto? Con el criterio 1 nos evalúan, con el bloque 1 nos evalúan el criterio 1. Él interactúa estratégicamente con el locutor. Con la lectura que nos va a leer, en este caso el evaluador, ¿qué nos evalúan? Nos evalúan estas tres capacidades. Él obtiene, él infiere y él reflexiona. Entonces aquí nosotros tenemos que ir viendo en qué momento nos van a ir dando pues esas preguntas. Por eso tenemos que estar muy atentos a las preguntas que nos van realizando. En el interactúa, ustedes saben que tienen que dialogar con fluidez y claridad sobre situaciones o temas variados, utilizando expresiones pertinentes e interactuando de manera sostenida con su interlocutor. ¿Qué tipo de preguntas? Profesor, preguntas que normalmente son pues de nuestras situaciones cotidianas, de nuestras actividades que realizamos en el día a día. En cambio, para el criterio 2, 3 y 4, nos van a leer un texto y eso ya es el bloque 2. En el bloque 2 nos lee un texto y en la primera pregunta, ¿qué te dice? Te recuerda, ¿verdad? Tienes que ir recordando todo lo que has ido escuchando. ¿Qué más te solicita? Ya, te va haciendo una pregunta que la respuesta está pues de manera explícita. Y asimismo te van a venir dos preguntas de manera inferencial, donde tú puedas sacar una conclusión o puedes deducir a partir del texto que tú has escuchado. No te olvides eso. Y en el reflexiona, estimados colegas, ya hace referencia a que tú tienes que ir dando tu opinión. Hasta aquí nosotros hemos ido trabajando con normalidad y todos han ido mostrando pues su gran desempeño hasta eso. Muy bien, pero
ya cuando nosotros pasamos, estimados colegas, al bloque 3, los criterios que van a trabajarse son el criterio 5, 6 y 7. Ah, profe, pero yo veo ahí 6 nada más. Ya esto les he ido poniendo de este modo para que ustedes tengan conocimiento por qué está así. ¿Ya? En esta parte, estimados colegas, el criterio 5 se va a dividir así. ¿Ya? El criterio 5 se divide así. El 5 queda normal. Y aquí vendría, ¿qué número? El criterio número 6. ¿Ya? Aquí vendría el criterio número 6. ¿En qué va a consistir este criterio 6? ¿En qué va a consistir? Va a tratar lo mismo, ¿ya? Va a tratar lo mismo acerca de la de Cuba, pero con la gran diferencia de que aquí nosotros tenemos que utilizar vocabulario variado y pertinente para expresar ideas y opiniones en torno al tema. O sea, vamos a conocer y emplear términos precisos relacionados a situaciones comunicativas planteadas. Y arriba van a valorar lo que es la coherencia y cohesión. Entonces, cuando digo coherencia y cohesión, hace referencia, estimados colegas, que nosotros vamos a ir viendo en este caso, cómo tú vas expresando tus puntos de vista en función a la pregunta planteada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por favor. No se olviden que no nos podemos desviar. Si empiezo con una idea, yo tengo que ir continuando con esa misma idea, o sea, reforzando esa misma idea. Pero no te olvides de ir utilizando los conectores. Chaipita, Nikur, Hinayata, Hinayampa. Entonces, cuando tú quieres expresar o unir en este caso los párrafos, no te olvides de ello. Entonces, en el 5 te van a trabajar lo que es coherencia y cohesión. Y en el 6, ¿qué te van a trabajar? Mira, si nosotros vamos por aquí, en el 6 nos van a solicitar esto de aquí. Un ratito ya les voy a mostrar para que ustedes también puedan tener en cuenta qué es lo que nos van a evaluar en la 6. Ya, un ratito. No se nota tanto eso, por eso es que no podí compartirlos. Ya, pero esto es lo que nos mostrarían en el 6. A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Rikakaikan, Kumanaku. Por el chat, ya, por el chat. Listo, a ver. Ya, aquí, ya. En el criterio 6, como les decía, van a ser lo mismo, mira, adecua y organiza, dice, y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Pero ¿qué van a valorar aquí? El uso de los vocabularios. Uso de los vocabularios. En cambio, en el 5 va a decir lo mismo, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Pero aquí, ¿qué va a hacer? Vas a desarrollar ideas. Por eso es que el 5 y el 6 en realidad era uno solo el año pasado. Y para este año se han separado en dos. ¿Por qué? Porque en uno van a ver cómo tú desarrollas esas ideas. Y en la 2, cómo usas el vocabulario. Entonces, si nosotros volvemos aquí, estimados colegas, si nosotros volvemos aquí, nos podemos dar cuenta cuando llegamos a 5 puntos en el criterio 5. Atentos, ¿ya? Cuando llegamos al puntaje 5 para el criterio 5. Cuando el postulante o el evaluado desarrolla sus ideas en torno al tema y las relaciona mediante el uso de variedad de recursos cohesivos. ¿Qué entendemos por recursos cohesivos? A ver, uno es los conectores, otros son los referentes, pero estos tienen que ser propios de su lengua. ¿Qué más te dice? Expresando dos ideas de manera organizada, entendible y precisa. No te está pidiendo una idea. ¿Cuántas ideas tienen que ser?
tiene que ser 2 ideas, no nos olvidemos, tiene que ser 2 ideas, ¿está bien? Allí kumanaku, ya no se olviden, ¿cuánto? 2 ideas. La pregunta puede ser pequeña, sencilla, pero tú tienes que organizar 2 ideas. Y esto se replica también en la evaluación escrita. Cuando te realizan o cuando te plantean preguntas, sobre todo en el escribe, te van a poner un caso, al igual que aquí. Te van a poner un caso. Y a partir de ese caso, tú tienes que expresar 2 ideas. En el escrito, a diferencia que en el oral, te van a describir pues las posturas, uno a favor y otro en contra. Y a ti te van a pedir, en este caso, ¿qué cosa? Tu punto de vista. Y ahí te pondrán pues tu destinatario y te dirán, muy bien, el destinatario va a ser padres, estudiantes o posiblemente como el examen anterior que hacía referencia que vas a presentar para una revista, o en otros exámenes venían esta producción va a leer los estudiantes de segundo grado, se va a presentar para los estudiantes de segundo grado. Ya, entonces tú tienes que tener el conocimiento que es lo que te va a pedir en el nivel escrito. Además de ello, te agregan preguntas para que tú te puedas apoyar. En cambio, aquí en el oral, no va a haber la necesidad de ponerte todo lo que te estoy diciendo. Aquí te van a poner un caso y a partir de esos casos, tú tienes que expresar cuántas ideas dije. A ver, todos en el chat, ¿cuántas ideas? ¿Cuántas ideas? Ishkai, muy bien, no nos olvidemos. Ishkai. Ishkai yarapay chenikikunata. Churayanki, rimayanki, chaycho. Ishkaita, no se olviden. La última pregunta, te van a poner un caso. Y sobre ese caso tú tienes que poner 2 ideas. ¿Qué pasa si tú solamente mencionas una idea? ¿A cuántos puntos llegarás? Vas a llegar a 3 puntos. Si solamente pones una idea. Y por ahí, por ejemplo, desarrollas tus ideas en castellano en torno al tema relacionado haciendo uso de algunos recursos cohesivos propios de su lengua. Vamos a suponer que tu idea tampoco está bien hilvanada. Entonces vas a llegar a un puntaje mínimo, que sería en este caso 1. En el adecua, recuerden, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. En las 5, ¿qué te van a evaluar? Les dije, ¿qué les va a evaluar? Las ideas. No te olvides. Aquí te van a evaluar las ideas. ¿Ya? Aquí vienen las ideas. Y, estimado colega, aquí te van a evaluar el vocabulario variado. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Vocabulario variado. ¿Estamos bien? Allí kumanaku. Allí kukaikansi manaku. Entonces, eso tenemos que ir teniendo en cuenta. Muy bien. Ahora, en la 6, si ustedes se dan cuenta, estimados colegas, ¿qué es lo que se está observando? ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué te dice? Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Cuando te dice verbales, del modo como tú te expresas, cómo pronuncias las palabras, todo ello. Y cuando te dice y paraverbales, ¿a qué hace referencia paraverbales? Al uso de la mímica, los gestos, por ejemplo, cómo tú vas utilizando tus manos al momento de exponer, de explicar, todo eso te van evaluando. Entonces, es muy importante que en este caso ya sería la 7 en este año, este criterio 7 es un criterio transversal, no te olvides. O sea, te evalúan desde la pregunta 1, ya, desde esas preguntas de interacción, hasta las preguntas donde tú vas a poner tus puntos de vista. Hasta las preguntas del bloque 3 van a tener que ir, en este caso, estimados colegas, realizando uso de recursos verbales y paraverbales. Por ejemplo, dicen, usa siempre
los recursos verbales. ¿Cuáles son? No verbales, perdón. Gestos y movimientos corporales, como expresiones de la cara y gestos corporales. Y para verbales, volumen. Chaipitaga, nirkurnashi. Wow, nirwarmagaparesh. Volumen, entonación y ritmo. Y para mejorar eso, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Pues. Lo bueno de todo esto, estimados colegas, que esto solamente vale 2.5, pues, porque si valdría 5 puntos, muchos colegas que han ido aprendiendo el quechua no van a tener pues esa tonalidad como tienen algunos colegas que tienen esa idea o han tenido, por ejemplo, en este caso la oportunidad de crecer en zonas altoandinas, de poder dialogar con sus padres desde temprana edad, entonces no van a tener esa ventaja. Pero la otra alternativa, la otra salida es que nos están evaluando en quechua central. Por eso algunos cuando dicen noga pawase, pasai pami ushakaika, chaichoga, mananamitarachu. Entonces cuando mencionan eso, estamos hablando en quechua central. Y si ustedes se dan cuenta, los estudiantes que van creciendo o se están formando a una edad ya considerable, entonces va a ser un poquito complicado esto de la oralidad. Pero como es una evaluación de quechua central, es aceptable todas las entonaciones que pueda haber. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por favor, voy a activar su audio. A ver si hay alguna pregunta. Hola. Maestra Lenin, Adelante, Eli. maestro, una consulta. Cuando dice 2 puntos de vista, o sea, dos temas, ¿a qué se refiere, maestro? Por favor, ¿me podría sacar esa duda? Gracias. Ya, muy bien, Eli. Excelente. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Yo les digo, a ver, coméntame, para ti, o tú, ¿qué piensas del matrimonio por concierto? Ya, en quechua, ¿ya? Entonces, en quechua y manera kanga. Ma, gamba yarpaini kicho. Ali tsurak tsai warmi ashi una carga. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? A ver, coméntame acerca ¿de qué? Del matrimonio por concierto. Cuando te hago esa pregunta, tú me tienes que poner dos ideas. Me tienes que decir dos puntos de vista, pero que refuercen a lo que tú estás comunicando. Ay, noga paga, tsai kasarakuiga, una y kasarakuiga, ali mi kakorga, tsai choga, taitankuna, tsai padrino nishgan mang aywaj, taita, waitak chakaptin chashamuika, taita, noga pa wilkapis, warminaikanmi, kasaratishuнгari taita, tsayno minir paniturita kumpakunata rurakuyaj. Tsay unay kasarakuyga, mira, ya va otra idea. Tsay unay kasarakuyga, kanan yaga, awkilopis, awilapis, kanan yag, kushi kushi mitakun. Manami aywa kunsuk runawan huk warmiwan, manami. Tsay paga noga paga alimika korga. Tsaymi noga neman tsay kutimutsun. Shumaq ayllunchikunapis alipa aywananpaq. ¿Ubicaron ustedes las dos ideas que estoy expresando para reforzar lo que yo pienso? ¿Sí o no? ¿Ubicaron o no ubicaron? Incluso di tres ideas todavía. Y ahora el jurado va a tener que ver pues si esas ideas han sido de manera organizada. Por ejemplo, utilicé conectores de manera necesaria, sí. Chaimi, no gané. Una y kasarakuiga, shuma alimi. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Eso es lo que tenemos que ir considerando, estimados colegas,
para que tu idea sea sostenida y sobre todo refuerza lo que tú quieres comunicar. ¿Bien? No sé si me dejé entender, Eli. Ali Kukaikan, Manaco. ¿Va? Jukta Pukuy, Kanko. ¿Alguna otra pregunta, por Allí, favor? allí, gracias. Allí, allí. Vaquilla. Allí, allí. Jukta Pukuy, Kanko. Manaku. O Ali Koiwaikanchi. ¿Hay otra pregunta? ¿No hay? ¿Cómo vamos? Allí Nani Pakoiwaikanchi. Ya. No se olviden, ¿ah? Que esta capacidad, estimados colegas, va a ser referencia, ¿qué? Va a ser referencia de manera transversal. ¿Ya? Va a ser referencia de manera transversal. Desde el momento que empieza la evaluación. Ali yakutaita imanomika ikanki. ¿Cómo decir? Ali yakutaita noga kushi kushi la mikaika. Pero no vayan a estar, no. Ali yakutaita noga kushi kushi la mikaika. O sea, tu rostro está renegado y tú estás diciendo kushi kushi la mikaika. ¿Tendrá relación? No va a tener relación. Pues. Sumamos, ¿ya? Por ejemplo, miren, 5, 10, aquí sería 12 y medio, ¿verdad? Hasta aquí 12.5. Ya, muy bien. A ver, ¿a cuánto de puntaje vamos a llegar? ¿Cuánto hay aquí? 15. Más 2.5. Más 2.5 sería 20. Más 10 aquí, 30. ¿A cuántos puntos estamos llegando? A 30 puntos. ¿Bien? A 30 puntos. No es a 20, sino es a 30. Ayiko Manaku. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Avanzamos, ¿verdad? Avanzamos entonces, ahora sí. Gacho de Coglenik Tapuichkeki. Ma, tapumay, tapumay, tapumay. ¿Cuántos puntos, con cuántos puntos todavía tienes que hacer para llegar al nivel intermedio? Bueno, eso sí lo va a determinar el ministerio, ¿ya? Eso no te puedo adelantar, no te puedo decir este es el puntaje mínimo, porque sería muy irresponsable decirte eso, porque ustedes saben que están modificando algunas cosas. Eso voy a abstener mi respuesta, me limito a dar esa respuesta, porque después no quiero cometer el error. Decir, por ejemplo, vamos a suponer, te he dicho 18 puntos. No, pero el especialista en una capacitación me ha dicho 18 puntos y por lo tanto debe ser 18 puntos. Entonces, por evitar eso, voy a esperar que el ministerio, en este caso, diga cuánto de puntaje va a considerar teniendo en cuenta su rúbrica que nosotros ya le hemos ido socializando con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Patilla y Muy bien, achatico. listo. Bueno, no hay preguntas. Lo veo muy calladitos, carambas. Imanirra, imanirra, imanirra. Muy bien. Criterios 5 y 6. No se olviden, ¿ah? Criterios 5 y 6. Kainomi tupushunki. ¿Qué te estoy diciendo? Así te va a evaluar tu evaluador. Ya, bloque 3. ¿Dónde está el caso? Escuchen, ¿dónde está el caso? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Cuál es el caso? El caso es esto. Ya, dice. Yaku pishishgampita rimashun. No es con doble S, ¿eh? Con una sola S. Yaku pishishgampita rimashun. Ya. Primera pregunta. Ima ninkitah yaku pishishgampita? Ima ruraykunatah rurashwan kay sasachakuyta alchanapaq? Chaypaq yarpashgaykita ishkay yarpaynikita nimay. ¿Qué te está diciendo? Ishkay opiniones. yarpaynikita nimay. ¿Qué te Dos está puntos de preguntando? vista. Claro, 2 puntos de vista. Ishka yarpayneta. Exacto. Es dos ideas, profesor. 2 ideas. No te olvides, ¿ah? ¿Qué te va a decir el jurado? Ma, kananga, yarparkushun o gatirkushun kaitapunaman. Kananga rimarkamuy. Yaku pishashgampita. O yaku pishashgampita rimashun. Imaninkitah yaku pishashgampita. Grábate esa pregunta.
Ima ruraykunataq rurashwan kay sasachakuyta alchanapaq. Chaypaq yarpashqaykita ishkay yarpaynikita nimay. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está pidiendo? ¿Mm? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Yaku de agua. Ah, muy bien, de la escasez La de escasez de agua. La escasez del de agua. la escasez de agua. Yaku. Cuando yo te digo, Escasez de agua. "Imaninkita, yaku pishishkampita", ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué piensas sobre la falta de agua, sobre la escasez del agua? Perfecto. La Allí. escasez de agua sería, profesor. Exacto, escasez de agua. ¿Qué piensas? Te está diciendo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué ¿Mm? piensas? Ahora, ima ruraykunataq rurashwan kay sasachakuyta alchanapaq. ¿Qué deberíamos hacer? Siembra y cosecha de agua. Ya, muy bien, eso vas a ir explicando acá. Pero, ¿qué están entendiendo por sasachacuy? Es un problema. Excelente. No se vayan a olvidar. Cuando ustedes escuchan la palabra sasachacuy, no vayan a decir kanan, itzan, wanuy, kushuga, imaraxay, kakumps. No. No. En esta oportunidad, ¿tú qué vas a responder? Vas a responder pues con facilidad. Ya sabes qué es sasachacuy. Sasachacuy es problema. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ima ruraykunata rurashwan kay sasachakuyta allichanapaq. ¿Qué cosa debemos hacer para solucionar este problema? Ahora les voy a pedir y les voy a dar ¿cuántos minutos? 10 minutos para escribir. A ver, para ir viendo cómo estamos argumentando nuestras ideas. Aquí nos vamos a ir apoyando entre la oralidad y la escritura. Lo que nosotros pensamos, primero piénsalo en castellano. Hagan eso, practiquen, piénsalo en castellano y luego lo traduzcan. Cuando ustedes ya practican eso seguido, estimados colegas, no va a haber necesidad de hacer ese trabajo. Por ahora, como estamos iniciando, vamos a ir practicando con ello. Voy a enviar el Padlet, ya, voy a enviar el Padlet para que ustedes, en este caso, puedan rellenar sus dos ideas, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Esto es, ¿no? Pachamana, Kaimiao, Kaimi. Ya, estoy enviando en el chat, por favor. Traten de ingresar para ir viendo cómo estamos argumentando, ¿ya? Para ir viendo cómo estamos argumentando. Un ratito, no me quiero jalar. Ya, muy bien. Ahora sí, ya, vamos al chat. Vamos al chat, por favor. Rapidito, ¿ya? Rapidito. Quiero solamente la columna vertebral. Desde ahí podemos ir aprendiendo. Ya kupishishkan pita rimashu. A ver, me confirma si se da. Gokanku, Gokanmi. Ya saben, ¿dónde van a hacer clic? ¿Dónde se hace clic? Se hace clic aquí en más, no se olviden, ¿ya? Clic en más. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que participen para ayudarlos también cómo tenemos que ir argumentando. Profesor Lenin, las preguntas no lo vemos. Aquí está la pregunta, a ver. Yakupishishkampita rimashun, te dice, ¿ya? ¿Está en el par? Sí, sí. En el... Yakupishishkampita rimashun. ¿Recuerdas? Recuerda. Profesor Lenin, un favor. Esta es la maestra Karen. Profesor Lenin, quiero escribir, pero no puedo. Profesor, ¿dónde tengo que ingresar? Haces clic aquí en más. Aquí, miren. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Hacen clic aquí en más. A ver, no sé si se observa. Aquí en la parte inferior, aquí en la parte izquierda, hay un más. Haces clic ahí y escribes. Ya, a ver, No veo, maestro. ¿Dónde será? Me dicen la pregunta. Ahí está la pregunta, ¿ya? Ima ninkita yakupishishkampita.
ima ruraykunataq rurashwan kay sasachakuyta allichanapaq. No se ve, me dice. Claro, voy a compartir nuevamente, ¿ya? Profesor, no veo para compartir. Por favor, ayúdeme. Ya. Aquí estás, ¿verdad? Hasta ahí has llegado. ¿Sí? Ya, yo estoy ahorita, profesor, en el, donde usted está, ay, donde dice, estoy viendo, sí, ya te rima kushun dice, ¿no? Ajá. Pero no puedo, dónde voy a entrar para Ya. escribir, Mira, profesor? aquí en la parte inferior, ¿ves? ¿Te das cuenta que estoy apuntando aquí? Hay un más. Ya, sí. Ya, haces clic en ese más. Haces clic en ese. Acá hay un más, ya, de ahí, Haces clic ahí y empiezas a escribir ahí. Read your response here. Y empieza a escribir acá. ¿Ya? Empieza a escribir y luego simplemente pones publicar. ¿Está bien? Ya, ahora sí. profesor, donde pongo, profesor, disculpe, donde pongo más me sale grabar, transcripción, subtítulos, documentos, Cierra eso. notas, en notas. Cierra eso. Cierra y nuevamente haces clic en más. Ah, me imagino que a ti te está saliendo esta. Vamos a ver. Sí, igual me sale. Igual me sale. No sé qué raro te está saliendo así. Ponle notas nada más, ¿ya? Ponle notas y empieza a escribir, ¿ya? Profesor Lenny, Pongo en notas. tampoco puedo Ya. ingresar, profesor, por Ya, los que favor. no pueden ingresar, escríbanlo en el chat nada más. Yo lo voy a transcribir aquí, ¿ya? Pero Escríbanlo en el chat. quiero intentar, profesor. ¿Ya? Los que no pueden, escríbanlo en el chat nada más. Ya. Nos queda 8 minutos. Empecemos, por favor.
¿va? Hola, profe, ¿qué tal? Estoy chambeando ahorita, papá. ¿Te llamas luego, porfa? Ya, papá, te llamo, ya te llamo luego, ya, porfa. Termina a las 7, te llamo. Ya, ya. Ya, ya.
Bien, a ver, vamos. Ahora sí, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo hemos ido respondiendo. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo hemos ido respondiendo. A ver, vamos, atentos, por favor, ¿ya? Atentos. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, siguen escribiendo, ¿ves? Siguen escribiendo varios colegas. Está bien, ¿ves? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Tienen que ir practicando, ya tienen que ir practicando para que en el momento todo esto les sea súper fácil, pues. A veces, si no practicamos va a ser imposible, ¿no? Escuchando no se aprende mucho. Por ejemplo, vamos a partir con lo que dice Elisa Rojas, ¿ya? Vamos a trabajar con Elisa Rojas. ¿Dónde está? Muy bien, dice, no gané. Para oralidad, ¿ya? Para oralidad, voy a leer yo, ¿les parece? Voy a leer. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, vamos con Elisa Rojas. No me da la opción de editar. Ya. No gané, niña. Mana yaku ushakanampaj llapanchi alikunata rurashwi o rurashwa, ¿no? Ama mayukunaman ichkakunata hitaswinchu ni kurpis ama mayukunacho guri hipish wichu noganchi kikinchi yakuta ushaykachinchi yaku ushakaptinga alapa nakashun uywakunapis maychota kaykan kaycho. No sé por qué no me quiere abrir. Ya, acá voy a traducir. Ya dice, no gané. Mana yaku, ya, no gané. Estoy solamente en oralidad, ya. Estoy en oralidad, ¿está bien? No gané. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿no? Yo como jurado le voy a preguntar, pues de aquí lo pregunto, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Ma, ima ninkita yaku pishishgampita. Es la primera pregunta. Ima ruraykunata rurashwan kay sasachakuyta allinapaj. Muy bien. ¿Dónde está? Maichomi Kaika. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Elisa, ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice? No gané. Mana yaku ushakanampaj llapanchi allikunata rurashwi. Ama mayukunaman ichkakunata hitashwinchu. Ni kurpis ama mayukunacho gori hipishwichu noganchi kikinchi yakuta ushakaykanchi. Yaku ushakaptinga alapa nakashun uywakunapis wanuyangami maykikunapis mananami winayanganachu. Tsay raymi lapanchi wagashun yakunar unaykunaga runakuna manami allapaga yakukunata ichkatayaqtsu. Ni kurpis kanankunaga allapami atsan. Tsaymi lapanchik yarpachakushun. Mire, a ver, esta ha sido mi amiga Elisa. Me imagino que te has ido dando cuenta de las palabras que yo he ido pronunciando, donde he ido dando mayor énfasis para que te des cuenta dónde hemos cometido esa dificultad, ese error. ¿Ya? Para la oralidad se puede entender, para la oralidad. Pero si nosotros escribimos esto, ¿qué estamos encontrando? Por ejemplo, dice, no gané. Ah, profesor, la estandarizada es no gané. Manayaku ushakanampaj lapanchi. Ah, perfecto. ¿Pero qué se agrega? La K. ¿Qué dice? Lapanchik. Allikunata rurashwi. Bueno, eso es, Eli, ¿me confirmas por favor de qué provincia eres? Guamalíes, maestro. Guamalíes. En Guamalíes no dice aquí Rurashwan. Allikunata Rurashwan. Sí, Rurashwan. Claro. ¿Ve? Entonces Sí. diría aquí Allikunata Rurashwan. Anma mayukunaman ichkakunata hitashwanchu.
Hitashwanchu, ya, Hitashwanchu. Nirkurpis, este nirkur, su estandarizado es nirkurpis. Amamayukunachu. Este chu, ustedes saben que es utilizado por el sufijo chao. Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, en el río, ¿dice, no? ¿Qué dice? Ve? Bana Maicha. ama mayukunaman. Ichikakunata hitashwanchu. Nirkurpis ama mayukunacho. Gori hipishchu, dice hipishwichu, ¿no? Mayukunacho. Gori hipishwinchu. Hipishwinchu. Winchu sería. Hipishwanchu. Ajá, sí. Hipishwanchu. Ñoganchi, mira, cuando tú dices ñoganchi, recuerda, es con ñ. Ñoganchik. Así. Porque el sufijo es anchik. Mira, profe, ¿por qué se escribe con anchik? Ya, esto les voy a explicar para que tengan en cuenta. ¿Por qué se escribe, profesor, con anchik? Atentos todos, por favor. Ya, maichota kaikan, maichota kekan. Ya. ¿Cuál es la raíz? La raíz es ñoca. Eso es la raíz. Voy a borrar porque yo siempre todas mis raíces escribo, resalto con amarillo. No quiere, munancho. Ya. Ruaitakun. Ya, acá no está. Ahora hagan. Ñoca es tu raíz. Cuando digo raíz, recuerden que es la palabra que tiene una representación mental. Puede ser abstracta, puede ser concreta. Por ejemplo, cuando digo wasi o wayi, es una representación concreta. Cuando digo, a ver, kuyay, kuyay, por ejemplo, ¿no? Kuyay, es un sentimiento. Entonces es abstracto, no, claro. Entonces es abstracto, pero tú por lo menos tienes idea de qué se trata. Porque cuando te digo casa, ¿a qué te imaginas? Te imaginas una casa. Cuando te digo algo, ¿qué te imaginas? Un perro, ¿ve? Entonces eso va a ser tu raíz. En conclusión, ¿quiénes son raíz? Sustantivos, verbos, pronombres personales. Cuando yo digo ñoga, en este caso sería yo. Pero para decir nosotros, para decir en plural de modo inclusivo, ¿qué añadimos aquí? Aquí añadimos el anchik. No te olvides. Añadimos el anchik. El sufijo es anchik. No es ansi ni es ansi. Tú puedes pronunciar sí, nogansi, nogansi, pero el sufijo es anchik. Gongakuitsu. El sufijo es anchik. Por eso es que yo acá, por ejemplo, mira, ve. Cuando digo yapanchik, ¿de dónde viene yapanchik? Maipita mishamu. Maipita mishamu. De varios, ¿sí o no? ¿Cuál sería tu raíz? Yapa. ¿Y cuál es el sufijo? Yapa. ¿Cuál es tu sufijo? ¿Cuál es tu sufijo? Tu sufijo es anchi. No es anchi, sino es anchik. Anchik. ¿Ven? Igualito aquí, ven. Rurashuan. Rurashuan. ¿Cuál sería la raíz ahí? Rurashuan. Ruray, ¿verdad? Ruray. De ruray. Rura. Este sha es un sufijo que te hace referencia ¿a qué? Al tiempo futuro. Y ese wan, ¿qué cosa te dice? Te unifica. Debemos hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando digo kikinchi, ¿estará correcto ahí? ¿Qué dicen ustedes? Kikinchi. ¿Alichura kaikan? Ah, muy bien. El sufijo es anchi. Kikinchi. Por más que digo kikinchi, entonces vas poniendo kikinchik. Yakuta ushakaikashin chi. Ah, pero ¿cuál es el sufijo? ¿El sufijo es anchi o anchi? Claro, por eso se pone este sufijo anchi. Yaku ushakaptinga allá para mí nakashun. ¿Cuál será la raíz en nakashun? A ver, ¿cuál sería la raíz en nakashun? ¿Cuál es la raíz? Nakai. De Nakai. Entonces, ¿qué vendría a ser? Naka. Naka, la pirinaca. Eso sería la raíz. Y este shun, estimado colega, este shun, ¿qué vendría a ser?
vendría a ser tu sufijo. Este sufijo junta también. Nakashun. Vamos a padecer. Uywakunapis. ¿Ve? Uywakunapis. El sufijo no es pish. El sufijo es pis. Uywakunapis wanuyangami. ¿Eh? Ahora, ojito. Cuando tú escribes, tienes que tener en cuenta nunca, por nunca, dos vocales distintas van a estar juntos. Nunca. Cuando yo digo Maikikunapis, ¿cuál es la raíz? Sí. Malki. Ya, muy bien. Mai. Ahora observen cómo está escrito Malki. ¿Cómo está escrito Malki? Ya. Es la K. Muy Es la bien. K, maestro. Me Profe, equivoqué. si yo cómo Ajá, reemplazo K. entonces acá hay este sonido ki, ¿con qué reemplazo? A ver, ¿con qué grafía reemplazo? Con la K. Con la Con K. la K. Es la K. A ver, vamos a comprobar, pues si con K no se junta dos vocales. Y efectivamente Exacto. no se junta dos vocales y sigue diciendo Malki. Malki kunapis. Manami winayangatsu. Muy bien. Chairami, Yapanchi. Nuevamente. ¿Cuál es el sufijo? Yapan. Chic. Muy bien. Wagachun. ¿Será Wagachun o Wagashun? La K. Wagashun. Ya, Wagashun. No, no es cambiar por cambiar la C por la Che, nomás recuerden el sonido. Este shun, Wagashun. este shun, ¿qué viene a ser? Este La shun, S. La S. claro, esto viene a ser ¿qué cosa? Esto viene a ser tu sufijo. ¿Y ese sufijo a qué hace referencia? A juntar, ¿ya? A agrupar. ¿Por qué? Porque tu raíz, ¿qué cosa está aquí? Tu raíz está wagai. ¿Qué cosa es wagai? Llorar. Entonces, cuando tú a un verbo lo juntas ese shun, dices, vamos a llorar. Chaimi, la panti wagashun. Por eso todos vamos a llorar, dice, ¿no? Yakunaikar. Chaimi, llapanchi, yakunaikar, wagashun. ¿Por qué, profe? Porque el verbo tiene que ir al claro, el final de verbo. tu oración. No Final. te olvides, el verbo al final de tu oración. Esto, ¿ya? Esto tiene que ir antes, aquí, ¿ya? Ahí tiene que ir. El verbo al final. Muy bien. Unaikunaga, runakuna, manami allapa. Vocal alargada aquí, ¿ya? No te olvides. Allapa. Allapa. Yakukunata. Ishtakayachtu. Ni kurpis. ¿Ya? Ni kurpis. Kanankunaga. Allapami. Allapami. Achan. Cuando digo achan, ¿a qué estoy haciendo referencia? El calor. Calor. Claro. Chaimi, yapanchi, dice, yapanchi. ¿Cómo sería aquí? Yapanchi. La cama es. Yarpa chacushun. Entonces, ahora sí, la escritura estaría correcta. Esa sería la forma correcta de ir escribiendo. Van entendiendo por qué se utiliza ese sufijo anchik, ¿verdad? De dónde sale maipita miyarku. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando ustedes oralizan, por ejemplo aquí Elisa ya nos ha dado una idea de cómo nosotros podemos ir argumentando a esta respuesta. ¿Cuántas ideas hemos encontrado aquí? A ver, ¿cuántas ideas? 2 ideas. Si nosotros nos damos cuenta, la primera está diciendo que nosotros no debemos ensuciar el agua. Y después, ¿qué está diciendo? Está reforzando su idea. Si seguimos así, vamos a llorar. Porque vamos a morir por falta de agua. Ni los animales, nadie no va a poder vivir. Mira, está sustentando sus 2 preguntas. Allí, Melissa. Muy bien, a ver, por aquí. Yakumanta, aygikuykunaga, chikaptami, mikoh, rurichita, afectan. A ver, ¿cómo diríamos afectan en este caso? Yakumantais, ¿no? Aygikohkunaga, chikaptami, mikoh, rurachita, afectan. ¿Cómo sería?
Esto yo estoy viendo que es traductor de Google, ¿ah? Google te traduce, pues te traduce, pero al quechua sureño. No se confíen. ¿Por qué me doy cuenta que es quechua sureño? A ver, ¿qué me dice? Uno, yacumanta. ¿Cuál es el sufijo que nosotros utilizamos? En lugar de manta. Yacupita. ¿Eh? Yacupita. Yacucuna ¿Ah? o Yacupita. Yacupita. Aigikokunaga, que es Aigikuy Kanaga, Kunaga sería acá, Aigikokunaga, ¿ya? Chigaptiman, Chigaptami, Chigaptin sería Chigaptin, ¿ya? Mikuy, Mikuy, sin la H, porque la H tiene otro sonido, Mikuy diría, ¿no? Rurichita afecta. Sí, clase, Mikuy te llamo, ya. Winachta sería, Mikuy Winachta. Vinacta Nakachin. Listo, Nakachin. Así podría ser esto, ¿ya? Bueno, Nakachin. Ya. Vamos a actualizarlo por aquí. A ver, otro, ¿dónde está? Por aquí vamos con... A ver, vamos con el de Pamela, ¿ya? Vamos con de Pamela. ¿Qué dice? Yakupishiga, Yapan suyuchomi sasachakuypaj. Tsaimi ñoqa llakiko. Kanankunaqa manami yaku upurkunapaqku. Mayuchoqa qanrami. Chay yakutaqa upurkurqa wañuyta sería ya, wañuyta yachapanki. Noganchimi. Ah, ¿qué decíamos? Noganchimi. ¿Qué falta? La K. Noganchikmi. Ya, Noganchikmi. Yakunchikta, no te olvides, Yakunchikta. Pisika chinchi. Ganrakunata, Hitanchi. Hitanchi, ahí está bien ahí. Hitanchik, también, Hitanchik. Porque el sufijo es anchik. Mira, si te das cuenta, miren, ¿ah? Miren aquí, un claro ejemplo para darnos cuenta. Raíz, hita. ¿Qué cosa es hita? Botar, de hitai. De hitai, ¿sí o no? Porque tú acá no estás diciendo hitan. Si solamente dirías hitan, harías referencia al bota en tercera persona. Pero acá estás diciendo hitanchik, o sea, botamos. Y el sufijo es anchik, ¿ya? Y el sufijo es anchik, no te olvides. Eso es el sufijo. ¿Ya? Hitanchik mayukunaman. Ah, muy bien. ¿Qué decimos? Verbo al final. Ganrakunata mayukunaman hitanchik. ¿Ya? Hitanchik. Esta palabra al final. ¿Está bien? No se olviden. Esto de aquí. Ya, a ver, vamos a ver si funciona aquí. ¿Ya? Mairla kurpis. Kicharanchikmi. Kicharachingmi. Kicharachin, ¿qué dice? Kicharanchinchi. A ver, ¿qué nos ha querido decir aquí? Kicharachinchi. Ya, ¿qué hacemos? Que está Kicharasensi. Abierto. Ajá, que está haciendo... Lo tienen abierto. Ya, que Vaya. tiene abierto, ¿no? Marla Curpis. Kicharachinchi. Sería, ¿no? Kicharachinchi. Ajá. Pero, recuerda, Kicharachinchi. Si estás unificando, sería así. Kicharachin. Kicharachinchi. Kicharanchi. Sí. No, tampoco, no. Sí. Maestro, no es de botar, desde lavar tu mano le botas el agua. Creo No. que decir eso. Yo lo veo como si dice, No, cuando te Kicharachin lavas, es el caño abrir. sigue corriendo, algo así. Ajá, como que Ya. el caño está lleno del agua y Exacto. después. Magla culpis, kichara chinchi. Kichara chinchi. Kichara. Ah, no sería el anchi, solamente sería así, ¿ver? Sería así. Kichara chinchi. Eso sería, sin anchik. Recuerda, cuando utilizas el anchik y chararanchik, ya cambió todo. Que hace referencia que estás unificando a todos. Pero si dices kichara chinchi, ya no estás unificando, pues ya. Por ahí podría ser. Chaymi ñogane. Yachakokunata mairlakur. Ama kichara chinkiku.
Ama kicharachin kiku. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Kicharachin kiku. No está kicharan kiku. ¿Ves? Kicharachin kiku. Ama hitaiku. Ganrakunata mayukunama. Chaita rurarmi yakuta alicha chichu. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y aquí no estamos utilizando el anchik. ¿Ven? En lugar del anchik está el chun. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener en cuenta. Bien, muy bien, Pamela. Está bien su idea de Pamela. A ver, por aquí. Vamos con Silvia, ¿ya? Dice, kanan hunakuna yakupishin. Rachakunata hitaptinchik mayukunacho. Ya, sí, es error de tipo vías. Cochacunacho, pachacunacho, tsaimi, pachamama, ajan, calentamiento global nishgan, tsaimi yakupishin. Yachay wasicho wamran chikunata. Willapashwan imaykatapis mikur apayangman wasinkunata nikur chayno. Uy, estaba bien acá Silvia hasta que acá vea. Chayno, ese no, ¿cómo suena? Chaynau, así, chayno. Rurashwan campaña nishganta allí yakunchikta, acá sería ve, yakunchikta. Está bien lo que has escrito. Puedes ponerlo entre paréntesis, ¿ya? Para que digas que esto es mi escritura. Yakunchikta. Ahí los que tienen esa duda, profesor, si hago con la che o con la tza, escríbelo entre paréntesis. Para que tu evaluador también se dé cuenta de lo que tú estás queriendo comunicar. Miratzinapaj, shumaj, kawakunapaj, ¿ya? Miranchinapaj, no iría, ¿ve? Miratzinapaj, shumaj, kawakunapaj, ¿ya? Esto sí está bien, ¿ya? Solamente un pequeño error. A ver, vamos con Polite Bison. Uy, se nos está acabando el tiempo, ya, vamos. Ñoga nirkamushaj, kanan kayyaku, pishishgampita, ojojito, ya, ojojito. No es obligación que en el quechua, estimado colega, tú puedes todavía considerar que antes de la P va la M. Eso funciona en el castellano, no en el quechua, ¿ya? Eso funciona en el castellano. ¿Está bien? Ojojito, ¿ya? Ñoga nirkamushaj kanan yaku pishishgampita. ¿Sería gampita o pishishgampita? A ver, ¿cuál de los dos? Pishishgampita. ¿Con N o con M? Pishishgampita. Con N, ¿no? Con N. ¿Ya? Pishishgampita. Kanan kunaga yakupis muchuymi kakun pachamamata ganratanchik. A ver, ganratanchik. ¿Se dan cuenta? Ganratanchik. El sufijo es ganratay. Esa es la raíz, ganratay. Y el sufijo sería anchik. Y maika ganrakunawampis. Chaymi gagakunachopis eligan. Rajukunapis chaymi mayukunapis ichilla ayuan. Ashmakuna upunan pajpis. Acá sería upunam. Acá sí ve upunam pajpis. Acá tendría con etne porque estás haciendo referencia a la acción de tercera persona. ¿Ya? Acción de tercera persona. Upunam pajpis kanchu. Muruyninchikunapis y chilla wiñan sería, ¿ya? Wiñan. Por lo general, la mayoría que suena con N siempre se reemplaza por la N. Una y kunaga runakuna, acá no pueden ruñakuna, ¿no? Ruñakuna no, sino runakuna, manami ganratajcho, mama pachata, chaymi gagakunapis, rashtakunata, nitiraj, chaypitami, yakukunapis, ya, yakukunapis, mayukunapis, atzkakako, uywakunapis, nakajcho, yakupitapis, muruykunapis, rashllami winariaj, allí teudor. ¿Qué les pareció? Mira, ¿cuánto me han presentado? Varios colegas. Y de verdad me gustaría revisar de cada uno de ustedes para ir corrigiendo uno por uno. Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, Elisa podría estar viendo lo de uno de sus colegas. Ustedes quizás no les da la opción de editar y abajo en el más ponen ustedes
lo que pueden escribir. Copian todo esto, por ejemplo, copiarían y iniciamos a corregirnos entre nosotros. Eso podríamos hacer, ¿para qué? Para que nuestro aprendizaje sea más efectivo. ¿Allí? Muy bien, miren, como se dan cuenta, estimados colegas, también en el chat han ido poniendo sus colegas. Por ejemplo, ha puesto Irma, también han puesto Mirta, también ha puesto Jairo, Karen, han puesto cómo podemos ir respondiendo. Y de verdad, yo les felicito. Me gustaría revisar uno por uno, pero por cuestión de tiempo estamos haciendo este trabajo. ¿Ven? Interesante lo que ustedes van poniendo, y lo que yo les voy a compartir al finalizar la clase en todos los grupos es para que ustedes puedan ir viendo, a ver, este colega ha escrito en quechua, ¿qué es lo que lo puedo ayudar para que tenga relación? Eso es lo que tienes que ir haciendo. A ver, ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, aquí Sofía, ve, ñogane kananga yaku shaykaikan allapa imaykatapis rupachishqa contaminación nishkampita rurachishqa ratas ni chitapis. A ver, aquí, un solo error. Identifíqueme el error más notorio aquí. Repito. ¿Cuál sería? Letra E, maestro. Excelente. La letra E, no ritmo. Muy bien. Entonces acá no dirían ne con E, sino eso es doble sonido. No gané, no gané. Eso suena así. No gané kananga yakushakaikan ayapa, doble A. Y maikatapis rurachishka contaminación nishkantami, nishkantami. Rupachishka ratas ninchiktapis. Tendría que ir de ese modo. ¿Ya? Entonces eso es lo que podemos ir haciendo. Cogemos uno de nuestros colegas, ¿para qué? Para apoyarnos, para tener un buen aprendizaje. Muy bien, vuelvo aquí por favor. Miren, le estoy dejando para ustedes estas actividades, para que vayan practicando, ¿ya? Para que vayan practicando en su casita, porque de este modo van a venir las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, Pacha Tikraipita Rimashun. ¿De qué estamos hablando así? Hablemos del cambio climático, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces esos temas siempre se han repetido. La siguiente pregunta es un poquito distinto, pero también va a tener la misma connotación, las mismas preguntas, las dos mismas ideas te van a dar. Por decir, dice, ¿no? Kaigepa watakunacho, patsanticho, achka markakunacho, yaku ushakaika. ¿Ve? ¿Acaso eso no te dice lo mismo de acá? ¿Acaso eso no te dice lo mismo de acá? Yaku pishikampita rimashun. Es lo mismo, sino que está dicho de otro modo. ¿Ve? Kanan kaigepa watakunacho, patsanticho, achka markakunachomi yaku ushakaika. Y maneras chay markakunacho yaku ushakaika, chaypaq yarpashqaykita ishkay yarpaynikita nimay. ¿Acaso no te dice lo mismo? Entonces te puede preguntar de este modo. Te puede preguntar, yaku pishishkampita rimashun. Hablemos acerca de la escasez de agua, o claro, ¿no? De la escasez de agua, o también diría, kaigepa watakunacho, patsanticho achka markakunachomi yaku ushakaika. Mira, en estos últimos tiempos el agua se está terminando, se está acabando. ¿Qué puedes opinar tú? ¿Qué puedes decir? Dime dos ideas. Eso es lo que te va a preguntar siempre. Bueno, esto lo he dejado aquí para que ustedes respondan en referencia al bloque 2, ¿ya? Estas preguntas son para el bloque 2. Muy bien. Y con esto estaríamos terminando, estimados colegas, esperando pues que este curso les haya sido de bastante apoyo para cada uno de ustedes.